Hola, muy buenos días mis hermanos, ¿cómo estamos este sábado 4 de julio? Espero que estemos todos muy bien. Hermanos, esta mañana les queremos extender una cordial bienvenida a través de este medio, a través de Facebook, a través de YouTube. Estamos iniciando un trimestre nuevo, así que hermanos, esperemos contar con la presencia de cada uno de ustedes a través de las páginas sociales. También, hermanos, qué rápido se fue el semestre. Ya estamos en el segundo semestre, esperemos que este semestre sea mucho mejor que el que se fue. Hermanos, estamos muy contentos de servir a Dios a través de la escuela sabática. Este año me pidieron que ayudara como director de escuela sabática y bueno, tenemos un muy buen equipo. Es mi esposa Jackie Marino, la hermana Claudia Hernández y la hermana Marta Obando, y una sorpresa más que más adelante la daremos. También tenemos muy buen equipo de maestros, que es Jorge Juárez, el hermano Isaac de Gracia y el hermano Sammy Pleites. El repaso de este sábado está a cargo de mi hermano Miguel Ambriz. Él asiste a la iglesia americana en Arlington. Así que hermanos, todos sean bienvenidos e inclinemos nuestro rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por el lindo sábado que nos das. Entregamos este programa en tus manos, esperando que sea de bendición para todo aquel que lo pueda ver y escuchar. En tu nombre lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Feliz sábado, hermanos. Dios los bendiga. Muy buenos días a todos. Estamos muy contentos de que estemos conectados de nuevo juntos aquí como familia, ¿verdad? Con nuestros invitados, con todas las personas que están a través de nuestras redes sociales, y les damos una cordial bienvenida. Ya no es adelantado, obviamente, él nos dio una tremenda bienvenida a nuestro director, ¿verdad?, de Escuela Sabática. Tuvimos también a Arelis, que fue una buenísima directora, así que estamos haciendo unos cambios por todo lo que hemos estado viviendo, pero estamos muy contentos porque sabemos que Dios pone todas las personas indicadas en los puestos indicados, así que hemos tenido un equipo fabuloso hasta ahora de Escuela Sabática, y continuará juntos, ¿verdad? Porque Arelis tendrá sus asuntos, pero como quiera, yo sé que ella es parte de nuestra Escuela Sabática y ella va a seguir apoyándolos a todos ellos. De manera especial vamos a empezar a saludar a las personas que se están conectando, ¿verdad?, en esta mañana a nuestro culto de la Iglesia Hispana de Plano, ¿verdad? Comentaba con Luis ahorita que ya nosotros comenzamos nuestras transmisiones a mitad de marzo y ya estamos en julio, y si contamos casi vamos por 4 meses en esto, pero muy contentos de poder tener la oportunidad, ¿verdad?, y el privilegio de a través de las redes sociales poder estar en conexión con nuestros hermanos, en conexión con usted, y ¿verdad?, poder estar recibiendo palabra de Dios, recibiendo mucha bendición. Así que continuaremos hasta donde el Señor nos, ¿verdad?, nos permita y nos lleve para poder llevar el evangelio a otros, ¿verdad?, en estos momentos de mucho cuidado. Sé que no pudimos abrir como esperábamos el día de hoy. Tuvimos una pausa, no crea que no vamos a abrir. Simplemente es que no va a ser hoy por unas recomendaciones que dio, ¿verdad?, nuestra conferencia, nuestro presidente, y debemos seguir las indicaciones que nuestro Dios nos da a través de nuestros, ¿verdad?, líderes, para beneficio de la feligresía, para beneficio de la iglesia. Así que como quiera seguimos felices, seguimos esperando esa apertura en el momento que Dios lo vea así indicado, ¿verdad? No es a nuestro tiempo, es al tiempo de Dios. Saludamos a las personas. Hoy le ganaron a Josh. No puede ser. Hoy, en vez de entrar Josh y Mariné y Benjamín primero, entró el abuelo. Gracias, Pleites, por ser la primera persona y entrar hoy a nuestra conexión, ¿verdad? También entró Carlitos, entró Doris, George, ¿verdad?, con Mariné, Carlos Hernández, saludos a Claudia, saludos a mi David, también que estuvo conectado por ahí, a Mari, a mis pequeños, ¿verdad?, a Madison y a David, que los extraño muchísimo, también a Víctor, ¿verdad? Se conectó a Arelis de manera especial, lo mencionamos hoy. Muchas felicidades a nuestro Luis Vélez en su cumpleaños. El cumpleaños hoy, no va a decir cuánto, eso lo va a decir Luis y lo va a decir Arely, no tenemos que decir la edad, pero Luis, muchas bendiciones, mucha salud. Sabemos que hemos tenido un año difícil con Luis, pero él está de pie por la gracia de nuestro Dios, así que muchas felicidades en su cumpleaños. También la persona que hoy va a predicar durante la tarde, nuestro culto joven, también tuvo su cumpleaños hace poco esta semana, así que Eliángel Fermín tuvo su cumpleaños también, y a veces se conecta una amada hermana que la quiero mucho como si fuera mi tití, así que Mayra, tu hijo cumpleaños hoy, también muchas felicidades a José Manuel en su cumpleaños también. Seguimos saludando, dice Carlos Hernández, feliz sábado mis hermanos. Leticia Barzaliel, la esposa de nuestro pastor, también está por ahí conectada.
que dice feliz y bendecido sábado. También tenemos a Clay de Rocha. Mauricio es otra, ¿verdad? Otra prueba y otra, ¿verdad? Del milagro que hace Dios en la vida de muchos. Él estuvo bastante tiempito en el hospital relacionado a todo este evento del COVID y gracias a Dios esta semana está con su esposa en la casa nuevamente, con sus hijos perrunos, con Lucas y con Lucy. Él está loco por estar en su casa y gracias a Dios sigue en recuperación, sigamos orando por él, ¿verdad? Por todas las personas que han estado, ¿verdad? Un poco quebrantadas de salud. Así que también podemos orar por estas personas que lo necesitan. Saludamos a Joanita, a Johanna, a Jorge, que están por ahí también conectados. Jackie nos dice feliz sábado a todos mis amados hermanos. Un abrazo fuerte para todos. Que la alegría y el amor de Dios se envuelva su corazón. Nilda está conectada con mamá, ¿verdad? Con Luis Rivera. Tenemos a Marta Obando, feliz y bendecido sábado a todos mis hermanos en Cristo. Alguien nos dijo saludos desde Sidimante. Bendiciones a todos, dice Arturo Ayala. También está ahí feliz cumpleaños para el hermano Luis. Buenos días a Caranda Marino, dice Irene Montero. Aquí dice Arelis, Dios bendiga grandemente a cada uno de los que están uniéndose a nuestra iglesia en este servicio de adoración. Un feliz sábado. Así que mucha gente va a seguir conectándose. Usted tiene que ir a la parte de abajo. Ahí dice compartir o share. Usted va a compartir para que otras personas tengan la oportunidad de tener la bendición de recibir la palabra de Dios en este sábado hermoso. Así que ahora, ¿verdad? Ya Noé se me adelantó, Miguel. Noé se me adelantó. Pero como quiera, bienvenido Miguel Ambris, que vino hoy desde la iglesia de Arlington Americana. Así que saludos, Miguel, ¿cómo está? Muy bien. Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Miguel es el hermano de Noé. Ya te dio la introducción tu hermano, ya te dijo, ¿verdad, Noé? Yo te dije ahorita, es nuestro personaje acá. Es un hermano muy querido, a todos los queremos mucho, pero todos tienen sus particularidades, ¿verdad? Sus características peculiares. Noé es Noé. Noé es el tesoro de Jackie. Así que estamos muy contentos, ¿verdad? De que estés con nosotros, de que pudieras tener la oportunidad de estar aquí en esta mañana. Pues muy agradecidos y aquí bien contentos de estar con ustedes. Así que te damos la oportunidad, Miguel, que tengas el momento de la lección, ¿verdad? Que Dios te utilice a través de su palabra, ¿verdad? Que tú puedas llevar el mensaje a otros también. Así que adelante, es tu tiempo. Bueno, vamos a empezar con una oración para que Dios pueda abrir nuestras mentes mejor. Señor, te pedimos en esta mañana que tú puedas estar con nosotros, que tú seas nuestro maestro, que tú puedas abrir nuestras mentes y puedas seguir cultivando esa semilla que has sembrado en nuestro corazón. Todo te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, como saben, estamos empezando un nuevo trimestre y tengo entendido que se le pidió al pastor Mark Finley que hiciera esta lección, que pudiera resumir en 3 lecciones toda esa experiencia que él tiene como evangelista. Creo que tiene más de 50 años como evangelista, así es que va a estar muy buena porque el tema de la testificación es un tema que parece que se ha olvidado o se ha descuidado últimamente. Así es que va a ser muy interesante ver este tema en nuestra iglesia. Así es que voy a empezar a compartir mi pantalla. Vamos a estar viendo un PowerPoint y entonces le pedí a Saraí que les hiciera una pregunta, que es una pregunta para meditar, de aplicación personal. Cada uno de nosotros va a pensar en estas 5 razones durante voy a compartir de una vez. Ok. Estamos listos. Ok, listos. El tema general del trimestre es hacer amigos para Dios. Y la primera lección es ¿por qué testificar?
Y entonces, durante esta semana aprendimos 5 razones. Hay muchas razones por qué testificar, pero básicamente estas razones son por Dios, por las demás personas y por nosotros mismos. Las podríamos resumir en esas 3 categorías, ¿verdad? Testificar para los demás, para ellos, para las personas que nos rodean. Testificar por nosotros mismos, para nuestro propio beneficio. Y testificar para Dios. Así es que vamos a ver esas 3 principales razones en 5. Y le pedí a Saraí que pusiera ahí la pregunta, ¿cuál de esas razones es nuestra fortaleza como cristianos? Y sin duda tenemos también alguna que es el punto más débil que tenemos. Así es que durante esta exposición quisiera que vieran, se analizaran ustedes mismos y pensaran, ¿cuál es la que me cuesta menos trabajo? ¿En qué manera testifico más fácilmente o por qué razón testifico más fácilmente? Y por el otro lado, ¿cuál es la que me cuesta más trabajo? Porque sin duda esa es la que tengo que trabajar, ¿verdad? En forma personal. Así es que vamos a ver la presentación. En primer lugar, Dios es el que nos ha buscado, ¿verdad? Él fue el que nos creó y Él es el que nos vino a buscar y a salvar, ¿verdad? Que no sabíamos cuando Adán perdió este mundo. Entonces, Él es el primer interesado que ha venido a buscarnos para salvarnos. Pero si Él es un Dios todopoderoso, omnipotente, entonces, ¿por qué quiere que nosotros seamos los que testifiquemos? Es una pregunta que nos va a seguir durante toda esta semana. ¿Por qué nosotros, simples seres humanos, somos requeridos o somos solicitados por el Dios Todopoderoso para que hagamos ese trabajo? Así es que esa es la pregunta de esta semana, la pregunta global. El gran anhelo de Dios es que todos seamos transformados por su Espíritu y seamos salvos. Él ama a cada ser humano y su amor no tiene límites. Su compasión es eterna y su perdón inagotable. Dios es un Padre amoroso que quiere que todos sus hijos estén con Él en casa lo más antes posible. Entonces, a nosotros, ¿qué es lo que nos motiva? A los que Dios ha escogido para esta obra, a ofrecer la salvación a la humanidad. ¿Por qué testificar? Bueno, hay 5 razones que les mencionaba. Hay muchas razones, pero estas son las principales. La primera, para ofrecer salvación. Segundo, para hacer feliz a Dios. Tercero, para crecer como cristianos, como seres humanos. Cuarto, para obedecer, porque es un mandamiento también, el testificar. Y por último, por amor. Así es que estas son las razones de las que les mencionaba, que quiero que ustedes mediten durante esta lección. Algunas nos cuestan más trabajo que otras. ¿Cuál es la que menos nos cuesta trabajo y cuál es en la que más necesitamos trabajar o que necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a que pueda fluir más en nosotros? Vamos a entrar a la primera, que es para ofrecer salvación. Y el versículo de este día era: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? En otras palabras, la gente necesita conocer de un Dios salvador, ¿verdad? Dios nos ha salvado, pero no podemos
quedarnos simplemente con esa salvación, ¿verdad? Cuando Dios nos da ese regalo de ser salvos, nosotros también debemos compartir esa salvación. Y aunque Dios tiene diferentes maneras de darse a conocer, por ejemplo, por el Espíritu Santo, Él nos redarguye, está en nuestra conciencia de alguna manera del ser humano, y Él trabaja, pero también está en cierta manera limitado, no por su poder, sino limitado por nosotros, ¿verdad? Por la capacidad que tengamos de abrir nuestro corazón a la obra del Espíritu Santo. Otra manera en que Dios se revela es a través de la naturaleza. El mundo es hermoso todavía, a pesar del pecado, y podemos ver la obra de Dios en los animales, en los pájaros, los árboles, las flores. Cada amanecer, atardecer que Dios nos da es sin duda un mensaje de Dios para nosotros. Pero también esta conexión está limitada porque la naturaleza caída, pues también tiene cosas malas, ¿verdad? Como las catástrofes, los problemas que hay, las enfermedades que hay en este mundo, por ejemplo, los terremotos, los huracanes, todas esas cosas que es difícil explicar a veces y entender a la gente, ¿verdad? De cómo vivimos en un mundo caído en que la naturaleza también ha sido afectada. Las circunstancias o providencias especiales. También Dios se manifiesta a través de ciertas situaciones, milagros, formas en las que se nos presenta, pero igual está limitado por esa parte humana, ¿verdad? De que tenemos nuestro libre albedrío y Dios no puede intervenir de toda la manera que Él quisiera. Y por supuesto por la vida y el ministerio de Jesús. Así es que todas esas maneras Dios se ha revelado al ser humano, pero regresamos al punto. Todas estas cosas, aunque son maravillosas, tienen ciertos límites que solamente el ser humano puede lograr o puede llegar. Entonces, a pesar de que Dios dispone de todos esos medios, Él nos quiere usar como canales para transmitir el plan de salvación. Él quiere que los que hemos aceptado la salvación la compartamos con los demás. Quiere que demos de aquello que hemos recibido, dando a otros la oportunidad de alcanzar la vida eterna. Así es que no podemos ser egoístas, ¿verdad? Y guardar esa salvación solamente para nosotros. Y pasamos a la siguiente razón, que es para hacer feliz a Dios. Y el versículo para este día es: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Sin duda, lo que le da más alegría a nuestro Dios es cuando alguien lo acepta, alguien se acerca a Él. Y en la Biblia nos dan muchos ejemplos de cómo Dios se siente, ¿verdad? El cielo se siente cuando un pecador se arrepiente. Imagínense un padre viendo cuando sufre un hijo. Imagínense Dios cuando ve este mundo por todo lo que estamos pasando, sobre todo este año, que está siendo un año muy difícil. Yo no creo que Dios pueda estar contento, ¿verdad? Viendo el sufrimiento de tanta gente enferma, muriendo, etcétera. Si a nosotros nos duele, yo no sé de ustedes, pero a mí he visto algunas escenas de países que no tienen ni siquiera ya lugar para enterrar gente, en muchas maneras, ¿verdad? Tantas catástrofes, incendios, empezamos con los incendios este año y muchas cosas que han pasado. Entonces,
Imagínense cómo Dios se siente. ¿Qué le podría dar alegría a Dios? Bueno, lo único que le da más alegría es cuando una persona abre su corazón y acepta la salvación. Así es que si queremos hacer alegre a Dios, esa es la mejor manera de darle una alegría. Cuando estamos enamorados, siempre tratamos de hacer feliz a nuestra pareja, ¿verdad? Tratamos de llevarle flores o algún regalo para decirle que estamos pensando en esa persona. De igual manera, podemos hacer feliz a Dios, ¿verdad? Compartiendo ese mensaje, ese regalo que Dios nos ha dado. Cuando un corazón se abre, los ángeles prorrumpen en gritos de alegría y Dios mismo canta de alegría. Si hemos visto en la Biblia, viene el ejemplo de la moneda perdida, la oveja perdida, el hijo pródigo, en fin, hay muchas ilustraciones que demuestran cómo Dios se alegra cuando un pecador es encontrado y es salvado. Eso le trae una gran alegría a nuestro Dios. La siguiente razón es para crecer. Y me voy a detener un poquito. No sé si hay alguna pregunta o comentario, hermana Rivera. ¿No? Ok, seguimos. Bueno, la siguiente razón es para crecer. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Y no sé cuántos han escuchado la ilustración acerca del Mar Muerto. Esa foto que ven a la izquierda, arriba, es el Mar Muerto. Y me imagino que muchos saben que es un mar súper, súper salado. Tiene un grado de salinidad tan grande que uno puede flotar. Así es que es recipiente del río Jordán, las aguas del río Jordán y de la lluvia de las montañas llegan allí. El problema es que el Mar Muerto solamente recibe, no sale el agua. Entonces, el agua se va resecando, y por eso ha llegado a ese grado de salinidad. Y por lo mismo, pues no puede haber vida. Así es que si de casualidad llega un pez del río Jordán o algún animalito, pues está destinado a morir porque no hay manera de que sobreviva al grado de sal que tiene este mar. Por eso se llama el Mar Muerto, ¿no? No de balde se llama el Mar Muerto, porque no puede haber vida. Y lo mismo nos pasa, ¿por qué estamos hablando del Mar Muerto? Bueno, lo mismo nos pasa como seres humanos cuando esa agua de vida que Dios nos ha dado se estanca, se detiene y se queda allí sin fluir. Si recibimos a Jesús, recibimos su mensaje, recibimos todas esas bendiciones, pero solamente están allí estancadas, guardadas, que ese evangelio se empieza a descomponer, se empieza a corromper. Y entonces, en vez de ser un beneficio, ¿verdad? En vez de ser un río de agua viva para los demás, para la gente que nos rodea, nos convertimos en un mar muerto. Allí se queda estancado, allí se queda podrido y no podemos ser una bendición para la gente que nos rodea. Así es que cuando nos detenga el querer testificar, recordemos el mar muerto, que está muerto porque no comparte. No podemos no somos una isla, ¿verdad? Hay un dicho que dice que el ser humano no es una isla. No podemos pensar que nosotros podemos vivir sin la gente que nos rodea. Cuando cuidamos a los demás, nos estamos cuidando a nosotros mismos. Yo pensaba, cuando leía esta lección, pensaba, por ejemplo, en la máscara. La mascarilla, que ahora hay tanta
tanta debate, ¿verdad? Que si debemos usar, no debemos usar, etcétera. Cuando nosotros usamos una mascarilla, la usamos para proteger a los demás, pero al proteger a los demás nos estamos protegiendo a nosotros mismos, ¿verdad? Porque si los demás se enferman, pues nosotros nos enfermamos. Si alguien está contagiado, pues tengo más probabilidades de que yo también me contagien. Lo mismo, bueno, algo parecido pasa cuando yo comparto, cuando yo enseño. Por ejemplo, si yo estoy dando esta lección, el mayor beneficiado soy yo, porque cuando yo estudio esta lección, la estoy aprendiendo para poder explicarla. Así es que yo estoy alimentándome, estoy creciendo como ser humano, estoy creciendo en conocimiento para poder compartir una lección. O sea, algo tan simple, ¿verdad? Siempre que queremos ayudar a los demás, los primeros beneficiados somos nosotros. Así es que cuando testificamos, en realidad estamos creciendo nosotros como ser humano, ¿verdad? Estamos creciendo como cristianos. Así es que, como ya vimos, Dios tiene muchos medios para darse a conocer. Sin embargo, se manifestó en contacto directo con personas, por ejemplo, como Saulo, Cornelio. Si leemos la historia de Pablo, Dios lo mandó a que viera a los discípulos, ¿verdad? Cornelio también le mandó que trajera a Pedro. En fin, desde el principio la iglesia fue una comunidad, hubo una relación entre los seres humanos. Así es que la predicación del evangelio es un beneficio para nosotros mismos y construimos en base a crecer juntos, ¿verdad? Cuando ayudamos a crecer espiritualmente a alguien, nosotros mismos estamos creciendo. ¿Hay alguna pregunta? Ok, bien. Te escucho, Saray. Pues por aquí, tu cuñada nos dice, en medio de esta pandemia, ¿cuál es la mejor forma para testificar? Ella dice que hay personas que no les gustan las redes sociales, ¿verdad? Eso lo sabemos, y otras sí. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la mejor manera para testificar en este momento de la pandemia? Hay otro comentario, pero te lo digo también. Hay una persona que nos dice, pensemos en lo triste que se siente nuestro Señor Jesús al pensar que tendrá que destruir este mundo que Él creó para la felicidad de sus hijos y tener que destruir a tantos que se arraigan a sus pecados cuando Él venga y tenga que destruir el pecado junto con los que no aceptaron. Por eso debemos esforzarnos por salvar a cuantos podamos mientras hay tiempo. Ok, gracias por la pregunta. Muy buena pregunta, Jackie. Pues lo primero que viene a mi mente es que, y es algo que yo he discutido con mis alumnos, el no me gusta. Esa partecita que decimos no me gusta. Hay cosas que no nos gustan, por eso yo hacía esa pregunta de que ¿cuál parte es nuestra debilidad? Yo durante esta pandemia, como profesional, como maestro, no me van a creer, pero nunca había aprendido tanto de tecnología como estos 2 o 3 meses que estuvimos aquí encerrados. Yo en mis tiempos no existía la computadora, yo ya estoy, ya no me falta mucho para jubilarme, así es que cuando yo fui a la universidad no existía la computadora y si les cuento cómo hacíamos copias les va a dar risa porque usábamos un aparatito que daba vueltas y tenía uno que picar el papel y lo presionábamos con una prensa, pasábamos un rodillo y entonces hacíamos copias. Esos son los tiempos de mi preparatoria, mi high school. Entonces, imagínense la diferencia que hay con estar dando clases. Yo este año soy maestro de pre-kinder. Imagínense el reto que fue preparar material y dar clases por internet, online, con niños de pre-kinder, niños de 4 o 5 años, para que puedan ponerme atención, para que puedan llamarles la atención. Y estoy hablando de una competencia, imagínense la competencia que tenemos con la televisión, con las caricaturas, con los monitos que aparecen y que ellos están acostumbrados y expuestos. Entonces, tuve que aprender
a poner dibujitos, a poner enlaces. Tuve que aprender aprendí por lo menos 3 sistemas nuevos, a hacer presentaciones, a estar preparando en mi casa material, en fin, aprender. O sea, yo tuve que crecer para poder hacer que mis alumnos también siguieran creciendo. Así es que no tuve opción. Y lo mismo que mencionaba de la mascarilla, yo odio también la mascarilla. Y no me puedo imaginar, no sé qué va a pasar cuando regrese a la escuela, estar con niños de 4 o 5 años usando mascarilla y ellos usando mascarilla. Imagínense que quieren compartir lápices, quieren compartir colores. Va a ser todo un reto. Pero algo que me gustó de la directora es que dijo, vamos a salir adelante. No sé cómo, pero vamos a salir adelante. Así es que mi única respuesta sería nosotros retarnos a crecer y a dejar que Dios nos use, a aprender lo que tengamos que aprender y a crecer, o sea, a crecer en la forma en que Dios quiera que crezcamos, ¿sí? Pensando, enfocándonos no en el lado negativo, en lo que no tenemos o en lo que no sabemos, sino en lo que podemos lograr con la ayuda de Dios. Así es que sería mi única respuesta, pero obviamente la respuesta la tiene Dios. Y Él es Él es el creador de los cielos y la tierra, así es que no creo que para Dios sea imposible. Para nosotros puede ser imposible, pero para Dios no es imposible. No sé si contesté la pregunta, pero bueno, eso es lo que viene a mi mente. Así es que vamos a pasar a la siguiente parte. También testificamos para obedecer el mandato de Dios. Dios nos dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es que Dios desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El testificar es un mandato. Así es que esa parte tal vez a algunos nos cuesta trabajo entender o aceptar. Una vez leí un comentario de un pastor que decía que para la mayoría de los cristianos, Dios es nuestro Salvador, ¿verdad? Jesús es nuestro Salvador, pero no aceptamos a Jesús o a Dios como nuestro Señor o nuestro Rey. Y esa es algo en lo que muchos tenemos problemas, ¿verdad? Cuando decimos Dios es nuestro Salvador, nos sentimos protegidos, amados, etc. Pero si decimos Dios es mi Señor, en realidad lo que estamos diciendo es que lo vamos a obedecer y lo que Él nos pida es lo que vamos a hacer. Así es que en esa parte tenemos, al menos yo tengo problemas en el sentido de que obedecer no es mi fuerte, ¿verdad? Como que siempre pienso, ¿y por qué voy a obedecer? Y dame una razón. Como un niño chiquito, ¿verdad? Así somos muchos. ¿Y por qué tengo que hacer eso? ¿Y por qué tengo que predicar? ¿Y por qué tengo que testificar? Pero si no escuchan, o si me van a cerrar la puerta, o si no me van a hacer caso, etcétera, ¿verdad? Pero es un mandato, es algo que Dios nos pidió y que si Dios es el jefe, pues deberíamos obedecer, ¿verdad? Así es que esa es otra razón, aunque no nos guste, pero es una razón, es una orden que Dios nos dio. Así es que Él espera que obedezcamos, ¿verdad? A través de la historia, Dios ha escogido a hombres, naciones, pueblos, con el propósito de que diesen a conocer
la salvación del mundo, al mundo, perdón. Para la iglesia, descuidar o minimizar este mandato de Cristo es fallar en el propósito de su existencia y pierde su llamado profético al mundo. Estaba leyendo que cómo ha cambiado la mentalidad en mis tiempos cuando yo iba a la iglesia de niño. Me enseñaban que tenemos que ir a predicar, que tenemos que ir de puerta en puerta, teníamos que hacer campañas, etcétera, etcétera. Y ahora si ustedes le preguntan a los milenios, tengo entendido, no me acuerdo qué porcentaje, pero hay un porcentaje muy alto de que la mayoría de las nuevas generaciones, ellos no piensan que tenemos que predicar o que testificar, que eso es solamente trabajo de la directiva, del pastor, de la conferencia, pero la iglesia como miembros no es su obligación. Así es que es interesante cómo ha cambiado la mentalidad de generación en generación. Y es una buena pregunta para pensar y qué bueno que esta lección trae este tema. Vamos a ver la última razón, que creo que ya se nos está yendo el tiempo. Y es, si no la más importante, es la que más nos motiva. Debemos de testificar por amor. Y este versículo es muy hermoso. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa palabra media rara, constreñir, significa obligar, precisar, compeler por fuerza a alguien que haga y ejecute algo. Esta es la definición de la Real Academia Española. Así es que constreñir es como un poco como obligar, mover, hacer que alguien haga algo. Bueno, es el amor de Dios, del amor de Cristo, debería tener esa fuerza de obligarnos a hacer algo, a testificar. Y esa debería ser tal vez la razón más importante que nos mueva a testificar. Comprender que por amor Jesús se entregó a sí mismo para morir en el lugar de nosotros. Ese era el motor que impulsaba a Pablo para diseminar la palabra de Dios por todo el mundo. Testificar, entonces, es una respuesta al amor de Dios. Y yo aquí quisiera preguntarles, ¿qué piensan si dijéramos que testificamos en la medida que entendemos el amor de Dios? ¿Sería válido para su vida? Yo me he hecho esa pregunta, no sé cuántos se la han hecho, pero si testifico en la cantidad o en la calidad o en el tamaño en que entiendo el amor de Dios hacia mi vida. Entonces, en otras palabras, si yo no estoy testificando es porque no he entendido el amor de Dios. La gente que predica mucho, testifica mucho, es porque tiene mucho el amor de Dios. ¿Hasta dónde es válido esa analogía o ese pensamiento? Es algo personal para meditar. Así es que ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios, lo hacen con buenas intenciones y lo hacen por amor. Ahí en esos versículos Pablo habla de que hay mucha gente que testifica por diferentes razones. Entiendo que en sus tiempos había incluso gente que predicaba, pero solamente por hacerlo enojar y por hacerlo meter en problemas a él, pero algunos eran sinceros y testificaban por amor. Y ya él decía, bueno, no me importa lo que me hagan a mí, no me importa si lo hacen por competencia, pero lo importante es que prediquen y que el amor de Cristo sea testificado y conocido en el mundo. Y por último, en Apocalipsis nos habla de que el río,
la fuente de agua viva es Dios, ¿verdad? Así es que nosotros, los siervos de Cristo, deberíamos testificar de nuestro jefe con el poder del Espíritu Santo. Y el intenso deseo con el cual el Salvador anheló salvar a los pecadores debería caracterizar todos nuestros esfuerzos. La misericordiosa invitación hecha primero por el Salvador debería ser repetida por los seres humanos y resonar en todo el mundo. El que quiera tome gratuitamente del agua de vida. O sea, ese debería ser nuestro trabajo como cristianos. Así es que no sé si para concluir hay algún comentario o alguien quiere compartir algo. Voy a dar tiempo. Pues mira, una persona comentó, testificar nos pone en contacto con el corazón de Dios. Eso fue un comentario que se hizo. Yo pienso que, ¿verdad? Hay 5 formas de testificar, 5, ¿verdad?, razones para no testificar, pero yo creo que todo se redunda en el amor, porque yo por lo menos digo que las cosas que las hacemos debemos hacerlas con amor, ¿verdad? Y cómo no amar a esa persona que nos ha dado tanto, a ese Dios que nos ha dado tantas cosas aún sin merecerlo, ¿verdad? Yo obedezco por amor, ¿verdad? Yo hago las otras cosas por amor. Yo creo que esa palabrita es una palabra clave para todo lo demás, ¿verdad? Si uno ama, uno hace muchas cosas por esa persona que uno ama, ¿verdad? Y este asunto de ver ese amor que Él nos dio primero, ¿verdad? Porque Él nos amó primero. Por eso nosotros nos amamos a Él. Y yo creo que entonces, y eso que esa es una manera de cómo no testificar y llevar ese testimonio a otro de esa persona que nos ha dado tanto y ha hecho tanto en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Jacaranda dice, cuando el amor de Dios está en nuestros corazones y se vuelve para parte de nuestro ser, es imposible no hablar de ese infinito amor. Amén, exacto. Bueno, pues aquí concluimos. Creo que terminamos a tiempo. Es una lección muy hermosa y solamente es el comienzo. Claro. Estamos empezando nada más el trimestre, así que vienen muchas otras cosas. De verdad, gracias, ¿verdad, Miguel? Por tu tiempo, por darnos tus conocimientos, ¿verdad? Y estudiar con nosotros nuestra lección. Un repaso, ¿verdad? Porque sabemos que si no se puede hablar de testificación, uno empezaría a hablar, ¿verdad? Muchísimo. Pero gracias a Dios porque estuviste con nosotros, ¿verdad? Hoy y nos ha dado ese estudio hermoso de la palabra. Gracias a ustedes por la invitación, porque como les decía, el mayor beneficiado soy yo mismo. Así es que gracias y bendiciones para tu familia por allá. Gracias, igualmente. Saludos a la iglesia de Plano. Gracias. Bueno, seguimos por aquí conectados, vemos las personas, ¿verdad?, que han comentado durante nuestra lección de escuela sabática. Ha sido de gran bendición, ¿verdad?, el pensar en testificar y cómo no hablar de ese gran amor que Dios, ¿verdad?, nos muestra a diario a cada uno de nosotros, ¿verdad? Ha sido una hermosa lección. Saludamos a Lucinda. Lucinda, la vi esta semana, ¿verdad? Porque vine a buscar unas cosas a casa de Keilita y de una vez pues mandé saludos a mi Rolando, le dimos unas cosas de su bultito que se ganó, ¿verdad?, en Aventureros. Así que saludos a Lucina, saludos a Guille, ¿verdad?, y a sus pequeños, mis pequeños, porque yo también los hago míos. Así que saludos a sus 2 hijos, a Carlos, ¿verdad?, y a Sergio, y a toda su familia. Noemí Colón, que se conectó, Noemí de León, que también se conectó, Víctor Díaz, María Concepción Villena Cruces, Sonia Vázquez también está conectada por ahí, nuestro Andrés Felipe Guzmán, que también tuvo su cumpleaños, ¿verdad?, el domingo pasado, y esta semana cumplió yo también. ¿Qué más está por ahí conectado? Déjenme ver, estamos viendo a las personas que se están conectando, ¿verdad? Saludamos a Alexandra Baltasar, ¿verdad? Así que todos los que se conecten, acuérdense en darle share en la parte de abajo, darle compartir, porque no se puede quedar usted solamente con esta bendición de este hermoso sábado de nuestro Dios. Así que vamos a testificar, usted denle share para que otras personas vean todas las cosas lindas que Dios tiene en la vida de nosotros. Ahora en estos momentos vamos a pedir a nuestros papás que traigan a sus niños, porque es momento de la historia infantil, para que ellos vean la hermosa historia que Dios tiene para sus niños y para nosotros también, ¿verdad? Porque yo soy niña todavía. Para los niños en esta mañana, tráiganlos al ladito suyo para que puedan compartir con ustedes. Y después vamos a ver nuestras alabanzas antes de tener el tema de esta mañana. Viento, si
tarde llegué a casa. No, 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 no dejaré que Satanás logre tentarme, pues Jesús conmigo siempre está y me cuida. Gracias a Él yo soy libre de las cadenas, libre de la culpa, libre. El precio de la vida es ser libre. No tengo miedo, libre. En Cristo creemos, libre. El precio de la vida es ser libre. Es hora de alistarnos para nuestro viaje al tabernáculo de Silo, le dijo Elcana una mañana a su esposa. Ya casi es el tiempo de la fiesta. Ya empaqué todas las cosas que necesitaremos, dijo ella sonriendo. Cada año Ana y Elcana viajaban a Silo para adorar en el tabernáculo, pero cada vez que iban a Silo, Ana se sentía un poco triste. Ana pensó que ella y Elcana habían sido muy felices en los primeros años de su matrimonio, pero pasó el tiempo y Ana no había tenido un bebé. Oh, cuánto les hubiera gustado tener un bebé. En el camino se encontraron a muchas otras familias y parecía que todas tenían niños. Cuánto deseaba Ana tener uno. En Silo adoraron en el tabernáculo. Cuando llegó el momento de la comida especial de la fiesta, Elcana le sirvió a Ana una porción extra. Quizá él quería compensarla por el hijo que no tenía. Aunque ella cerró sus ojos con fuerza, le salieron unas pequeñas lágrimas. Ana, le dijo Elcana, no estés triste porque no tienes hijos. No es mejor tenerme a mí que a 10 hijos, añadió bromeando. Después de la comida, Ana fue al tabernáculo. Oh Señor, oró, si tú me das un hijo, yo lo dedicaré a tu servicio. Él te servirá toda su vida. Elí, el anciano sacerdote, observaba a Ana con interés. Él apretaba los brazos contra su pecho y se mecía hacia adelante y hacia atrás. Sus labios se movían pero no se escuchaban palabras. Elí estaba seguro de que Ana estaba ebria a causa del vino. ¿Qué haces viniendo aquí borracha?, la reprendió. Ana estaba horrorizada. No estoy borracha, exclamó. Únicamente le contaba mi aflicción al Señor. El ceño fruncido de Elí desapareció. En ese caso, ten confianza, sonrió. Dios ha escuchado tu oración. Que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Inmediatamente, Ana sintió que desaparecía la gran nube de tristeza que la agobiaba. Oh, gracias, gracias, le dijo Elí. Ana caminó tranquilamente de regreso con Elcana. Sonreía a todos los que pasaban. Ana le hizo una oración de petición a Dios en aquel templo. Ella confió, estaba segura de que Dios había escuchado su oración y que Él la iba a contestar. ¿Cuándo? En su tiempo. Él sabía cuándo era el momento preciso para contestar su oración. Y a ti, recuerda, Dios también escucha tu oración, porque tú eres importante para Él. Solo recuerda esperar y confiar en Él. Nos vemos hasta la próxima. Que el Señor te bendiga. Cristo está llamando a niños de valor, niños que no teman vivir para el Señor, niños que sin miedo puedan enfrentar los gigantes de esta vida, como David.
vivan para Dios, niños que puedan con nosotros al mundo iluminar con la gracia y la ternura de Jesús, con la gracia y la ternura de Jesús. Qué hermoso saber que solo a través de nuestro Dios, ¿verdad? Podemos recibir ese perdón que necesitamos, ¿verdad? Solo en la sangre de nuestro Jesús. Así que saludamos a Mauricio, nos dice Mauricio que está allí viéndonos junto a su esposa Carla, está sumamente contento, ¿verdad? Le dice que bendiciones a todos, que nos extraña. Extrañamos a todos. Yo creo que cuando estuvimos con los aventureros, vernos así en diferentes carros y todo lo demás, decíamos, ay Dios mío, extrañamos estar juntos, pero pues es parte del proceso, ¿verdad? De poder cuidarnos. Saludamos también a Keilita, ¿verdad? Que se conectó también por ahí. Se reportó Isaac de Gracia, estaba todo el mundo preguntando por de Gracia. Nos dice buena lección, ¿verdad? Gracias, mi hermano. Tenemos a Marcial, a Cristina, a Yocho, también está su mamá conectada. Los Villanueva, saludos a Eva, ¿verdad? Mandamos un beso, ¿verdad? A Salina, a Génesis, a Eva, a toda la familia Villanueva. También se conectó a Belina, nuestra doctora Belina, ¿verdad? Saludamos a mi amiga Maxwell. Así que Víctor Díaz nos dice, por favor, oremos por el gremio médico de todos los países. Y por su hija, está pidiendo oración Víctor por su hija, que es enfermera de un hospital público de su país, ¿verdad? Así que yo creo que esta gente que está en primera fila, en la primera línea, es, ¿verdad?, de dar mucho por ellos, ¿verdad? Porque es una profesión de servicio. Todo lo que sea de salud, ¿verdad?, es servicio a otros y con mucho riesgo, ¿verdad? En estos momentos que estamos viviendo, pero Dios está con ellos, Dios los está cuidando, así que vamos a estar hablando por su hija Víctor, no se preocupe. Así que en esta hermosa mañana de sábado es una bendición poder tener a nuestro pastor, nuestro pastor Ronaldo Marzoriel. Buenas, pastor, ¿cómo está? Muy bien, una alegría de saludarlos. Sí, estamos aquí alegres en nuestro sábado con nuestro Dios, ¿verdad? Hubiésemos querido estar ahí en conexión desde nuestra iglesia, pero esperaremos un poquito más, ¿verdad? Dios sabe sus momentos,
Así que hay que tener paciencia. Así es. Así es. Así como está todo, su familia bien por allá, todo tranquilo en Argentina. Gracias a Dios y posiblemente mis padres conectados también a esta transmisión, por lo menos mirando en Facebook, ¿verdad? Claro, saludamos a nuestro, ¿verdad? Familia de pastor allí en Argentina, saluditos por aquí también, ¿verdad? Para que tengan su saludo oficial. Bueno, pastor. Y su familia también, que están conectados posiblemente desde Argentina, sí. Muy bien, qué bueno. Pues pastor, esta mañana sé que tiene nuestro mensaje que se llama Sangre Libertadora, ¿verdad? Que el Señor lo utilice como siempre, ¿verdad? En el mensaje de su palabra y que pueda, ¿verdad? Llegar a los corazones de nosotros. Así que amén. Es su momento. Cuando ore, pues ore por todos los médicos, enfermeras y por la hija de nuestro hermano Víctor también. Seguro. Así que sí, vamos a orar ahora en un momento más, pero simplemente decirles que sí, como mencionaba Saraí, todo el planeamiento y todas las intenciones apuntaban a que hoy reiniciáramos nuestros cultos en el templo, ¿verdad? Aunque sea con un grupo pequeño, el distanciamiento, la protección, todo lo que sabemos. Pero fue en estas últimas 2 semanas, especialmente la última semana, que se ha disparado todo el tema de los contagios, etcétera. Y imagínense, hace 2 semanas aquí en nuestro condado, nosotros estamos de este lado de la carretera Bush, estamos en el condado de Dallas, decían, wow, estamos llegando a 250, 300 casos nuevos por día. Bueno, esta semana se batieron todos los récords. Solamente aquí en este condado pasamos de repente en vez de 300, 600, 700 y ayer 1100 casos nuevos. Y Texas ya creo que llegó a los 50,000 casos nuevos por día. También, no, en el país, ¿verdad? Pero Texas es un porcentaje alto, no sé si cerca de un 20% de esos casos de todo el país están aquí en Texas. Y para que tengan una idea también, me llegaba recién un motivo de oración. Hace 4 semanas atrás, el pastor David López estuvo predicando por este medio. Él es ayudado por cierto tiempo al pastor Amado Sánchez como asistente de evangelismo y desde agosto va a estar asignado allí a ayudar en Laredo. Bueno, nos avisa el pastor Rigachi que oremos por él porque él también está contagiado y hospitalizado, aparentemente respondiendo bien al tratamiento, pero en una situación también que requiere mucho de nuestras oraciones. Y uno piensa, wow, él estaba predicando hace 4 semanas aquí en medio. Son cosas que uno no espera, es la realidad. De repente, la semana anterior había 4,000 internados por la pandemia aquí en Texas y esta semana ya pasamos los 7,000. Pero hay buenas noticias. Obviamente no podemos fijar así un número exacto, pero supongamos que fuera 7,000. Hoy ya tenemos, gracias a Dios, 6,999, si usamos esa figura, porque nuestro hermano Mauricio, gracias a Dios, ha salido del hospital y está allí con Carlen, y cuánta alegría trae esto a nuestros corazones, ¿verdad? Así es. Además de orar por Víctor, la hija de Víctor se llama Rocío Díaz, me pide Nilda que no olvidemos de orar por su sobrino Robert, que también está positivo a lo del COVID, y la hermana Alejandra Baltasar nos pide por sus papás que están en Guatemala. Así que están también quebrantados de salud. Exacto. ¿Qué les parece si oramos? Sí. Señor maravilloso, en esta hora queremos en manera especial unirnos como familia de iglesia a través de la oración y hacerlo con corazones agradecidos porque a pesar de todas las dificultades de este tiempo, tú eres un Dios vivo, real y que ha estado con nosotros de una manera muy especial en este tiempo. Queremos poner, Señor, estos motivos especiales como nuestra hermana Rocío Díaz, la hija de nuestro hermano Víctor, que tú puedas, Señor, protegerla y muchos de nosotros conocemos o tenemos incluso familiares que están en las trincheras de hospitales y cuidado médico y, Señor, pedimos una protección especial por ellos. De la misma manera que puedas seguir ayudando a quienes están en recuperación o que están enfermos en este momento, como Rob, el sobrino de nuestra hermana Nilda, que tú puedas obrar un milagro en él.
el pastor David López, que estuvo predicando hace 4 semanas atrás desde el sur de Texas para nuestra iglesia y que ahora está hospitalizado, Señor, que puedas intervenir en su vida, y de la misma manera nuestra hermana Alejandra, que pide por su familia, por sus padres allá en Guatemala. Te rogamos por todo el resto de la familia de la iglesia, y en especial, Señor, te agradecemos por el gran testimonio que nos has dado como iglesia de la recuperación de nuestro hermano Mauricio, que ya salió del hospital y hoy ya puede estar con su esposa querida. Todo esto, Señor, lo agradecemos y pedimos, rogando que también dirijas el estudio de tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos listos, ¿verdad? Muy bien. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Aunque no podemos estar hoy en nuestro templo, indudablemente todo el proceso de preparación y todo lo que se ha estado realizando no es en vano, sino que queda, como quien dice, en pausa por un tiempito más, y ojalá ese tiempo sea breve hasta que podamos reiniciar cuando sea tal vez más oportuno, ¿verdad? Confiamos que de alguna manera u otra Dios está al tanto de todas las cosas, que Él nos va a seguir ayudando, y por lo tanto, como decía el apóstol Pablo, no desmayamos, ¿verdad? Sino que proseguimos adelante. Y en esta mañana quiero invitarlos a abrir sus Biblias junto conmigo en la carta o epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Y vamos a tomar el capítulo 5, la primera parte, y meditar en algunos pensamientos muy hermosos de estos versículos. Yo creo que vale la pena leer desde el versículo 1 a manera de introducción para fijarnos lo que el apóstol nos está diciendo en estos versículos. Dice allí el apóstol Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Allí estamos en este tiempo, ¿verdad? Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y en un momento más vamos a leer los 5 versículos que siguen en esta sección, y en los cuales nos vamos a concentrar un poquito más en esta mañana. Bueno, definitivamente al leer estos versículos nos trae a la mente la maravillosa obra que Dios ha realizado y que sigue realizando por medio de nuestro Señor Jesucristo, y meditar precisamente cómo aún en tiempos de tribulaciones el Señor se manifiesta para crecimiento espiritual nuestro, como bien decía nuestro querido hermano Miguel Ambriz, que compartió el repaso de la lección y lo hizo de una manera tan linda. Hoy estamos como país aquí, Estados Unidos, recordando un día más de la independencia, el 4 de julio. Ya creo que se acaba la cuenta, 244 años desde que este país realizó la declaración de independencia. Y cuando meditaba un poquito en este tema, y que hoy nos iba a tocar justamente esta reunión y poder estar compartiendo este sábado en el mismo día de la independencia, el 4 de julio, meditar un poquito en las analogías y lo que eso significa también en un día mucho mayor y más significativo de la independencia que Dios ha provisto para nosotros, ¿verdad? Meditaba un poco en la historia de este país. De hecho, dicen los historiadores que el Congreso de los representantes de las 13 colonias, allá por 1776, cuando ocurrió este evento tan significativo en nuestra nación, ellos votaron independizarse del Reino Unido, de Gran Bretaña, el 2 de julio de ese año, de 1776. Pero recién fue el 4 de julio que esto fue
anunciado por medio de la Declaración de la Independencia. Y es por eso que nosotros recordamos en este país el 4 de julio como el Día de la Independencia, y ha llegado a ser, por supuesto, desde aquel entonces, un evento sumamente significativo para impulsar incluso el proyecto de país, de nación de los Estados Unidos, y darle no solo una identidad, sino, por supuesto, poder proyectarlo ya para que esto llegara a ser una realidad, la independencia de un poder extranjero, en este caso de un poder colonial como el Reino Unido, como Gran Bretaña, ¿verdad? Que llegara a ser una nación independiente. Pero al meditar y al leer un poquito la historia es interesante, porque en ese tiempo, cuando ellos realizaron la Declaración de la Independencia, indudablemente fue un evento trascendental, pero la lucha no había acabado, sino que el general Washington y sus tropas de patriotas tuvieron que enfrentar batallas antes, durante y después de esa fecha. Aún 36 años después, en 1812, todavía había resurgido un conflicto con Gran Bretaña, con el poder colonial, y 36 años después de esa declaración de la independencia, todavía Estados Unidos estaba luchando para que eso fuera una realidad. Bueno, de alguna manera esto nos recuerda que si pensáramos en un momento trascendental, no en la historia de un país, sino en nuestra historia como este mundo caído, pero también en nuestra historia como hijos e hijas de Dios, sin lugar a dudas, el evento de la cruz de Cristo es un evento que marca un día de la independencia mucho más significativo, porque no es solo para un país, es para todo el mundo. Y lo que Cristo realizó en la cruz al derramar su sangre se torna en un evento libertador para todos nosotros. Y no simplemente libertador de cualquier opresión externa, sino libertador de aquello que es nuestra mayor necesidad, ser liberado de las cadenas que nos han atado como seres humanos y que nos tenían sometidos a un destino ineludible, inescapable, que no podíamos salir de él, ¿verdad? Y sin embargo, Dios derramó, como dice acá el apóstol Pablo, su don más preciado al enviar a Cristo, al darnos a Jesús, y al Jesús estar dispuesto a venir por amor para rescatarnos y para darnos una verdadera libertad. Jesús habló mucho cuando estuvo en este mundo acerca de que en Él encontramos verdaderamente la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida, y esa verdad nos hace libres, rompe nuestras cadenas. Y en esta mañana vamos a meditar un poquito mejor en los siguientes versículos de qué manera el Señor permite que su sangre sea libertadora en nuestras vidas y que esto se torne en un verdadero día de la independencia. Tal vez antes de leer los siguientes versículos, recordarles que así como cuando esta nación dio la declaración de su independencia y sin embargo todavía la lucha continuaba y había que perseverar, sabemos que aunque Cristo ya vino una primera vez y Él alcanzó una victoria decisiva, y su sangre es una sangre libertadora para todos nosotros. Sin embargo, recordamos que necesitamos perseverar hasta que Él venga en gloria, ese día cercano a buscarnos. Necesitamos poder seguir adelante y no rendirnos. Necesitamos poder perseverar en la fe y permanecer firmes y en crecimiento hasta ese momento que el Señor venga a buscarnos. Y por supuesto, sabemos que el Señor muy pronto lo hará, pero necesitamos seguir adelante y no tirar la toalla, ¿verdad? Necesitamos, aquí dice el apóstol Pablo, aún en medio de las tribulaciones, recordar que el Señor está obrando para nuestro beneficio y que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan o nos ayudan a bien. Aún vivir en medio de esta situación difícil de pandemia, todas estas cosas nos ayudan a bien, a crecer si le permitimos a Dios obrar en nosotros. Así que la pregunta en esta mañana es, en los siguientes 5 versículos, y ustedes me van a acompañar allí, ¿de qué manera
nos libera Dios mediante la sangre de Cristo. O siendo más específicos, de qué manera la sangre de Cristo obra para romper esas cadenas de opresión en cada uno de nosotros. Vamos a leer en estos siguientes 5 versículos de Romanos. Si alguien se está uniendo a nosotros, estamos en Romanos capítulo 5 y ya leímos los primeros 5 versículos, ahora tomamos desde el 6 hasta el 11 y vamos a ir compartiéndolos de a poquito. Vamos entonces a leer allí. Dice, porque Cristo, cuando éramos, y allí hay una palabra clave que ya nos va dando una idea de la manera como el sacrificio de Cristo en la cruz y su sangre redentora, libertadora, obra en favor nuestro. Cuando éramos aún débiles, dice allí, a su tiempo murió, y utiliza otra palabra que en nuestro estudio de esta mañana notamos que es muy significativa. En su tiempo murió por los impíos. Noten ustedes, allí 2 palabras, y vamos a ver 5 palabras claves en esta mañana que nos destacan de qué manera el Señor Jesús, mediante su sangre, trae libertad a nosotros como cautivos, que éramos del pecado. Miren lo que dice allí. Débiles. Cuando éramos débiles, Cristo estuvo dispuesto a morir por nosotros. Esta primera palabra que queremos destacar, la palabra débiles o debilidad, si lo pasamos al sustantivo, nos recuerda que cada uno de nosotros, al haber sido contagiados por el virus del pecado, no teníamos escapatoria, no teníamos manera de liberarnos a nosotros mismos. Podríamos usar sinónimos. Aquí cuando habla de debilidad está hablando de impotencia, de incapacidad, incluso de imposibilidad o de insuficiencia. Imagínense ustedes todo lo que está encerrado aquí. Es alguien que literalmente no puede salir del pozo en el cual está. Ese pozo significa la suerte en la que estaba toda la humanidad al haber caído en el pecado. Y el único que podía y pudo venir a este mundo para extender la mano de rescate era nuestro Señor Jesucristo, y sigue siendo nuestro Señor Jesucristo, el que está dispuesto a ayudarnos en cada momento. Y si necesitamos ser rescatados, el Señor está más que listo para ayudarnos a salir de ese pozo. Y no solo a salir, sino a poder ahora vivir por medio de su Espíritu, como dice el apóstol Pablo en el versículo anterior, mediante el Santo Espíritu de Dios, tener la capacidad de ser vencedores y victoriosos. Así que, ¿de qué nos libera Dios mediante la sangre de Cristo? En primer lugar, de una debilidad tal que nosotros, ninguno de nosotros, podía hacer lo que era necesario para salir del pozo. Necesitábamos la ayuda de alguien fuera de nosotros mismos. Ni siquiera los ángeles del cielo podían cumplir ese papel que cumplió Cristo Jesús al venir a este mundo, al morir, diríamos antes, al vivir una vida perfecta, al morir una muerte vicaria en favor de cada uno de nosotros y al derramar su sangre libertadora para cada uno de nosotros, en la cual meditamos hoy en el Día de la Independencia de este país. Algo o un evento mucho más significativo e importante para cada uno y por supuesto que está disponible para toda la humanidad, la sangre redentora y libertadora de Cristo Jesús. ¿De qué nos libera esa sangre libertadora, redentora de Cristo Jesús? De la debilidad, la impotencia, la incapacidad, imposibilidad, insuficiencia. El Señor hace posible lo imposible. En segundo lugar, menciona aquí, como leímos recién, el versículo 6, que no solamente éramos débiles cuando Cristo vino a morir por nosotros, o incapaces, éramos también, dice aquí, impíos. Así que la sangre de Cristo nos libera de esa debilidad incapacitadora que nos imposibilitaba
salir a flote, salir del pozo. En segundo lugar, la sangre de Cristo nos libera de la impiedad. Y cuando yo pienso en esta palabra, impíos o impiedad, me trae a la mente un concepto bíblico que destacaron de una manera muy especial los reformadores protestantes. Los reformadores protestantes hablaron de la condición humana como una condición de depravación total. En otras palabras, lo que el Señor necesitaba hacer para ayudarnos a nosotros no era simplemente, en términos médicos, como alguien diría, una cirugía estética. No alcanzaba con una cierta modificación de nuestra condición o de nuestros caracteres. Requería una transformación completa y total de nuestro ser, porque nuestra misma naturaleza quedó totalmente afectada y corrompida por el pecado, al punto que es como uno de esos arbolitos que uno planta de chiquitos y uno los empieza a regar y empiezan a crecer y resulta que ese arbolito empieza a crecer torcido. ¿Qué hace uno para que ese árbol, bueno, se enderece? A veces hay que atarlo, hay que ponerle un poste para que lo sostenga y pueda crecer derecho. Bueno, nuestra naturaleza afectada por el pecado nos llevaba a que nosotros, nuestra inclinación sea al mal. Y así nacemos en este mundo, con una inclinación al mal, y no hay manera de salir de esa condición. Lo único que trae esperanza a nuestras vidas es la sangre redentora y libertadora de Cristo Jesús, para enderezar nuestras vidas, para no solo hacer una modificación de nuestra conducta externa, sino poder producir en nosotros una transformación completa y total. Y las buenas nuevas en esta mañana es que mediante el Espíritu Santo el Señor puede y quiere hacer en nosotros esa obra. Lo que necesitamos hacer es rendirle a Él nuestra voluntad completa y decirle, Señor, obra en mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Yo soy débil, impotente, insuficiente, incapaz de ayudarme a mí mismo, pero tú puedes ayudarme. Tú puedes producir en mí tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad y hacerme un vencedor, no en mis capacidades o en mi fuerza, sino por medio de Cristo Jesús y su victoria en la cruz y su sangre derramada en la cruz del Calvario en favor de cada uno de nosotros. Si seguimos leyendo, vamos a ver que nos quedan 3 palabras más aquí en este pasaje que quiero destacar en esta mañana. Ya vimos de qué nos libera Dios mediante la sangre de Cristo, las 2 primeras palabras, de una debilidad incapacitadora, imposibilitadora, de una impiedad o depravación total. En tercer lugar, miren ustedes lo que sigue diciendo aquí el apóstol, versículo 7 en adelante. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero noten el versículo 8, dice aquí, mas Dios, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. Quiere decir eso que aun cuando éramos completamente inmerecedores de este don del cielo, el Señor nos amó tanto que estuvo dispuesto a darlo, y a darlo de una manera increíble, a darse a sí mismo, a dar su propia vida para que nosotros pudiésemos pasar de muerte a vida. El Señor realmente es maravilloso. Y nunca debemos perder de vista esto, aún en medio de la pandemia, de lo que estemos viviendo. Recordar que lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario es real, y lo que Él va a hacer cuando venga por segunda vez es tan real. Sus promesas nunca fallan. Y en esta hora destacamos allí en el versículo 8 una tercera palabra. Allí dice, siendo aún pecadores. Si lo pasamos de hecho, ahí la palabra griega que está, pecadores, es la palabra amartolos, que viene del sustantivo que usa mucho, es una de las palabras más comunes en el Nuevo Testamento, la palabra amartía, y es similar a un concepto que ya viene desde el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir la palabra pecado o pecadores? Amartolos o amartía.
Amartía es literalmente, sí, por supuesto, se puede traducir, y así lo traduce la Biblia, como pecado, pero es más que esto, es un fracaso. Es una palabra que viene de los que en la antigüedad y hasta el día de hoy algunos lo hacen como deporte olímpico, etcétera, tirar al blanco. En este caso, tirar con una flecha, arco y flecha, ¿verdad? Hamartía implica errarle al blanco, pero noten ustedes el concepto. Imagínense a alguien tirando, puede estar participando, no sé, en las Olimpiadas también tiran con armas de fuego, tiran con arco y flecha, pero imagínense a alguien apuntando y tirando, y no solo no dándole en el centro del blanco, como dicen en inglés el bullseye, no darle en ninguno de los círculos concéntricos cercanos al centro, no darle en los que están más en el medio, no darle en los que están afuera, no, ni siquiera darle al tablero donde está puesto el blanco, es cerrarle total y completamente al blanco. Y por lo tanto, esta palabra llega a implicar una culpabilidad y un fracaso resultantes de esta condición de pecado. De hecho, esta es la palabra que el apóstol Juan utiliza cuando él dice que realmente el pecado es, todo el que comete pecado, dice él, infringe también la ley, porque el pecado, ahí está, hamartía, es infracción de la ley. Pero en esta mañana piensen en este concepto. Al errarle al blanco, esto es lo que significa esta palabra, no es simplemente quebrantar la ley de Dios, es perder de vista la relación con el dador de la ley, con nuestro Dios, con nuestro Señor. Es estar en una condición, no es simplemente, por ejemplo, un siervo que falla o fracasa en cumplir las órdenes de su maestro. Esto va más allá, es la ingratitud de un hijo para con un padre y con una madre que le ha dado todo, su amor, todos los medios para que pudiera crecer en un hogar. Es una relación rota, o sea que no es simplemente el quebrantamiento de la ley, sino que detrás de eso es una relación rota con nuestro Dios, con el dador de la ley. No es simplemente hacer un error de criterio humano en un caso particular, es cerrarle completamente al propósito por el cual Dios nos creó. No es simplemente un descuido, como decíamos hoy, algo que requiera simplemente de una modificación en nuestro carácter, requiere una transformación total en nosotros. Y las buenas nuevas son que si como humanidad no podíamos ni siquiera acertarle al tablero donde está el blanco por nuestra condición de pecado, en Cristo Jesús, tú y yo podemos ahora ser restaurados mediante su sacrificio y su sangre redentora a una relación estrecha con nuestro Dios. El pecado había roto esa relación con nuestro Padre Celestial, pero Jesús se tornó en el puente entre el cielo y la tierra, en aquel que mediante la cruz nos une otra vez a su voluntad, nos une otra vez al corazón de Dios. Y qué hermoso es este concepto en la Biblia cuando tú y yo podemos ser restaurados a una relación. Jesús dijo, mucho más que siervos, ahora somos hijos e hijas. Incluso Jesús dijo, ya no los voy a llamar más siervos, sino amigos. Imagínense, somos restaurados a una relación de hijos y de hijas con nuestro Padre Celestial por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Y estas son buenas nuevas. La sangre libertadora de Cristo Jesús nos rescata de una debilidad tan grande que era incapacitadora para salir del pozo, de una impiedad tan grande que llevaba a que nuestra naturaleza estuviera totalmente depravada, de un pecado que realmente implicaba que ni siquiera podíamos acertarle ni de cerca al blanco, al propósito con el cual el Señor nos creó. Y ahora podemos ser restaurados a una relación plena con nuestro Dios. Finalmente, en el versículo 10 y 11, con los que concluimos en esta mañana,
vamos a encontrar las últimas dos palabras que quiero destacar. ¿De qué más nos rescata la sangre de Cristo? Dice aquí, versículo 10, porque si siendo, y ahí está la otra de las dos últimas palabras, si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué significa ser enemigos o la palabra enemistad? Bueno, podríamos usar sinónimos: hostilidad, antagonismo, odio. Eso es lo que produce realmente. Podríamos incluso agregar la palabra rebelión. Cuando la Biblia habla de esta enemistad, no es simplemente alguien que dice, bueno, Señor, en realidad tú allá, yo aquí, no quiero saber nada. Es alguien que está con su puño levantado contra el cielo diciendo, realmente yo no quiero saber nada de ti. Aún de ese tipo de condición puede rescatarnos la sangre libertadora de Cristo Jesús. Él puede producir mediante su gracia, esa gracia que mediante el Espíritu Santo ya empieza a obrar en nuestros corazones aún antes de aceptar el Señor. De paso, debemos recordar que nadie viene a Cristo simplemente porque nació de nuestro buen corazón. Si no fuera por la gracia de Dios que ya obra en nuestros corazones, ni siquiera querríamos que el Señor nos ayude y nos rescate. Pero aquí está la maravilla, y es que el Señor obra en nosotros para que querramos ser rescatados. Pero ahí tenemos que tomar una decisión y decirle, Señor, yo quiero, o Señor, yo rechazo. Muchas veces no es un rechazo abierto, tal vez, sino rechazar esa voz suave, esa voz callada del Espíritu Santo, que a veces le vamos diciendo, no, Señor, ahora no, no, Señor, en esto tampoco. Y a veces el Señor nos quiere hablar mediante su Espíritu y tal vez ya ni siquiera lo escuchamos. Pero en Cristo Jesús hay esperanza. Si nos detenemos y le decimos, Señor, sí, yo necesito que tú me ayudes. El Señor puede cambiar esa enemistad para con Él ahora en una relación de amor estrecho para que podamos responder con amor a aquel que nos amó primero. Y esto es una maravilla, es una obra increíble que Dios hace en nosotros. Piénsenlo por un momento. De hecho, si ustedes recuerdan Génesis 3:15, ahí se utiliza la palabra enemistad, pero miren ustedes cuál es nuestra condición de seres humanos caídos después del pecado. Ahí el Señor, cuando expresa las consecuencias a la serpiente, a la mujer, al hombre después de la caída en el pecado, le dice el Señor a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. En otras palabras, nosotros vivimos en tal condición como humanidad caída, que si no fuera por la intervención sobrenatural de Dios en nuestras vidas, nosotros ni siquiera querríamos separarnos de lo malo o rechazar a Satanás y sus insinuaciones y tentaciones. En otras palabras, al caer en el pecado, ahora en vez de enemistad con lo malo, estábamos en una condición de solamente, tal vez como humanidad, ir en esa dirección. Si no fuera porque el Señor viene y dice, yo ahora voy a poner enemistad entre ti y Satanás, entre ti y obviamente todo lo malo que implica esta condición caída y lo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas. Obviamente nosotros ni siquiera querríamos rechazar el mal y al maligno. Sin embargo, el Señor puede y quiere obrar este milagro en nosotros. Y en vez de tener hostilidad, odio, antagonismo por Dios, que ahora nuestro odio sea para con el pecado, para con el mal, que nuestra hostilidad sea para con aquello que no está de acuerdo con el carácter de amor de Dios. Nuestro rechazo vaya a lo malo y no a la relación con Dios, que es nuestra única esperanza. Así que en esta mañana podemos glorificar a Dios. Hay una palabra más que quiero destacar aquí, con esa terminamos. Miren el efecto no solamente de la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario, sino también de su vida perfecta que Él vivió en lugar nuestro. Miren allí lo que dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así que la palabra que queremos destacar allí es justamente como el Señor nos destaca. De hecho, esa palabra, la última palabra del versículo 9. Por la sangre de Cristo fuimos rescatados de la ira. La palabra de Dios habla de la justa ira de Dios contra el pecado. Él ama a los pecadores, pero odia el pecado. ¿Cómo podía ser Dios para salvarnos y rescatarnos? Bueno, si tú y yo aceptamos la sangre redentora de Cristo Jesús, Él puede no solamente sacarnos del pozo ahora y ponernos ahora en un camino que en vez de llevar a la muerte, lleva a la vida si nosotros perseveramos en caminar con Él, sino que ahora el Señor nos recuerda que todo esto incluso nos permitirá, por la gracia de Dios, ser rescatados de la ira venidera. Cuando el Señor tenga que destruir el pecado, si tú y yo nos hemos amparado bajo su sangre redentora, libertadora, transformadora, seremos salvos de la ira venidera y no seremos destruidos juntamente con el pecado cuando el Señor realice esta obra extraña que Él nunca ha querido realizar. Pero el Señor en algún momento va a tener que ponerle punto final a la triste historia del pecado. Y sin embargo, la sangre de Cristo tiene poder para rescatarnos de la ira venidera, de la justa ira de Dios contra el pecado. Porque ahora, en vez de ver nuestro fracaso, como vimos en esta mañana, nuestra impiedad, nuestra debilidad absoluta, nuestra depravación total, nuestro pecado, nuestra enemistad, lo que el Señor ve en nosotros es la vida perfecta y el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Y como lo aceptamos a Él por la fe, por los méritos de Cristo, tú y yo llegamos a estar restaurados. Y el Señor lo único que ve es la perfección de Cristo viviendo en nosotros y no toda esa condición que nos tenía sumidos en un pozo profundo. ¿Cuántos glorificamos a Dios en esta mañana? Con las dos manos, ¿verdad? Por esto. Y de hecho me gustaría terminar en esta mañana meditando en algunos de los milagros que Dios ha estado realizando para restaurar a algunos de nuestros hermanos, a algunas personas conocidas. Yo leía ya en el mes de abril de una persona aquí, de hecho dueño de algún negocio aquí en nuestro área de Dallas, que había sido contagiado del COVID y fue uno de los pacientes que primero fueron afectados aquí en nuestro área, y terminó yendo a este mismo hospital presbiteriano del cual ha salido ahora nuestro hermano Mauricio, ¿verdad? Por la gracia de Dios y para su gloria, ¿verdad? Y leía de este paciente que llevaba 30 días en un estado crítico. De hecho, ustedes saben de muchas personas ya cuando no podían respirar por sí mismos, o cuando no pueden respirar por sí mismos, afectados por el virus, el coronavirus y por el COVID-19, que tienen que ser conectados a un respirador e inducidos a un estado de coma. Y yo leía un artículo, y probablemente es el jefe de ese área que está ahora tratando, el doctor Weinstein, que están tratando ahora a los pacientes de COVID, allí donde estuvo también nuestro hermano Mauricio. Este paciente llevaba 30 días y nada de lo que probaban con él podía sacarlo de esa condición. De hecho, él estaba cada día al borde, a milímetros de la muerte, y no podían hacer nada para sacarlo. Ahí lo tenían sedado en estado de coma inducido, con un respirador, así como estuvo también nuestro hermano Víctor Prieto, pero fue interesante porque alguien que había sido contagiado ya hacía 2 meses antes y que ni siquiera había sabido que había tenido el coronavirus porque ni se estaban haciendo pruebas por allí en febrero. Otro empresario aquí del área de Louisville, que se había contagiado, se había recuperado, pero él nunca había sabido que había tenido el COVID-19, había estado sí bastante delicado, pero se dieron cuenta cuando
le hicieron pruebas de sangre que él tenía anticuerpos contra el COVID. Y le pidieron, vieron a este paciente que ya se les estaba escapando de las manos, no podían hacer nada para rescatarlo, aquí en el hospital presbiteriano, y vieron a este otro hombre que era del mismo tipo, tenía la misma sangre, no me acuerdo si era A o B o 0, pero era el mismo tipo de sangre que el paciente que no podían rescatar aquí. Y se dieron cuenta que este hombre tenía anticuerpos y le dijeron, ¿usted está dispuesto a donar plasma para ayudar a alguien? Y que no estamos seguros, pero en muchas otras cosas sabemos que los anticuerpos en el plasma de la sangre pueden ayudar a alguien a recuperarse. Y él dijo, sí, claro. Y le hicieron la transfusión, no de la sangre completa, sino del plasma de este otro paciente recuperado. Y a las pocas horas él empezó a responder positivamente, al punto que a los pocos días ya estaba pudiendo comunicarse con su familia, ya habiendo salido de ese estado de coma, al punto de que ahora él, mediante estos anticuerpos de la sangre de otro paciente recuperado, ahora le estaban dando posibilidad de una nueva vida. Los médicos vieron algo increíble. A los pocos días él ya podía incluso usar sus propios pulmones, respirar por sí mismo. Y fue uno de los primeros casos sorprendentes. Bueno, en esta mañana alabamos a Dios porque Él también ha hecho una tarea similar en la vida de nuestro hermano Mauricio. Él ha hecho algo similar en Argentina. Un profesor de la Universidad Adventista había estado en Europa en algunas de sus tareas y pasó por el aeropuerto de Madrid, de España, de regreso a Argentina justo en el momento crítico, cuando la pandemia se estaba realmente extendiendo también en España. Y llegó a Argentina, él se puso en aislamiento, pero se dio cuenta que realmente estaba contagiado. Bueno, en 3 meses, 2 meses y medio, 3 que estuvo internado, estuvo como 3 veces a milímetros de la muerte, pero Dios lo rescató. El nombre de él es René Smith y vive casi enfrente de la casa de mis padres, un poquito en diagonal, en Argentina. Gracias a Dios, él ya está restaurado, está en su casa. Y una de las primeras cosas, esta semana salió una nota aún en los canales de televisión, etc. Una de las primeras cosas que él quiso hacer es donar su plasma, su sangre, que ahora tiene anticuerpos, no solo para el sanatorio adventista, sino para otra ciudad cercana donde hay pacientes que están luchando también de una manera fuerte con esta enfermedad. Todo esto nos hace pensar, y a ese punto quiero llevarlos, que hay una sangre y un plasma sanguíneo que es mucho más poderoso que el de cualquier ser humano, que nos puede rescatar de mucho más que el coronavirus. Ese plasma, esa sangre, es la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo, que nos puede rescatar del virus más terrible y más destructor de toda la historia, el virus del pecado, 100% de mortalidad. La sangre de Cristo nos puede rescatar es precisamente de nuestra condición caída. Y no solamente sacarnos del pozo, sino, como les dije, ahora ponernos en un camino que en vez de llevar a la perdición, lleva a la redención. Que el Señor nos pueda ayudar en esta mañana y en todo momento a recibir los beneficios de los anticuerpos de la sangre de Cristo, de la sangre libertadora de Cristo Jesús, de la sangre sanadora, redentora, que podamos recibir esos anticuerpos a diario, porque los necesitamos, ahora más que nunca. Tal vez si conocimos a Cristo y lo aceptamos antes, necesitamos renovar cada día esa relación de amor con Cristo y decirle, Señor, dame tus anticuerpos, dame tu plasma regenerador para que yo pueda seguir viviendo para ti y por medio de tu gracia y de tu poder. Y el Señor va a realizarnos, nos va a transformar en embajadores suyos para con otras personas, así como ahora quienes se han recuperado, como nuestros hermanos aquí o el profesor que yo les decía en Argentina. Nuestro mayor deseo es, si hay algo que nos ayudó a nosotros ahora, poder decir, quiero también ayudar a otros a que se recuperen. Si yo recibí los beneficios de la sangre de Cristo, ahora yo quiero que otros vivan
reciban también y tengan esperanza como yo tengo, vida nueva, libertad en Cristo Jesús, libertad de las cadenas del pecado y de la opresión. De todo eso se trata el Día de la Independencia. Pero el Día de la Independencia que quiero destacar no es hoy el 4 de julio simplemente, sino el día en el cual el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario para rescatarnos, para darnos vida nueva. Que el Señor nos ayude, que podamos gozar a diario de sus anticuerpos, que únicamente los encontramos por medio de su sangre redentora y transformadora. Que el Señor nos ayude, no solamente a haber sido rescatados y librados de nuestra culpabilidad pasada, sino ahora poder vivir como vencedores por medio de la sangre redentora de Cristo Jesús. Que esa sangre fortalecedora, que esos anticuerpos de su sangre ahora nos hagan victoriosos en Cristo Jesús cada día y podamos vivir con esperanza aún en medio de esta pandemia. Dios te bendiga, te hago llegar un fuerte abrazo desde aquí. Esperamos que llegue el momento cuando podamos ya vernos, pero mientras tanto, si no lo podemos hacer todavía en el templo, podemos conectarnos por este medio y seguir unidos los unos por los otros como nunca antes por medio de la oración. Muchas bendiciones, que Dios los bendiga. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te alabamos, te glorificamos por tu sangre redentora y libertadora, porque la sanidad que necesitaban nuestras almas solamente la podemos encontrar en ti y en tu sacrificio de amor supremo en la cruz del Calvario. Oh Señor, sabemos que ese ha llegado a ser el día de nuestra independencia si nos aferramos por la fe de tus méritos santos y perfectos. Pero también sabemos, oh Dios, que necesitamos perseverar, necesitamos seguir adelante, no por nuestras fuerzas, sino por medio de tu poder, hasta ese día cercano y glorioso en el cual tú vengas a buscarnos en las nubes de los cielos. Ayúdanos, Señor, si hemos recibido de ti los beneficios regeneradores de tu sangre derramada en la cruz. Que podamos, Señor, ser agentes de tu amor para compartir con otros las maravillas que tú has hecho, para anhelar y obrar para que otros también te puedan conocer y puedan gozar de la vida abundante y plena en Cristo Jesús. Y gracias por los anticuerpos de tu sangre redentora, que obren cada día en nosotros esa transformación que tanto necesitamos y podamos perseverar hasta el final, hasta poder verte venir en gloria. En Cristo Jesús lo agradecemos y lo pedimos. Amén. Amén. Tan solo hay poder en Jesús.